La Voz de América presenta. Biden y Macron refuerzan alianza contra la agresión rusa en Ucrania y acuerdan cooperar en el uso de energías limpias. Un sobre con explosivos llega a la Embajada de Estados Unidos en España. Es el sexto interceptado en los últimos días. Además, en el Día Internacional del VIH-Sida, Naciones Unidas dice que la desigualdad es el principal obstáculo para erradicar el flagelo. Y en nuestra cobertura especial desde Qatar, Costa Rica lo tuvo muy cerca, pero queda fuera del Mundial junto a Alemania. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comienzan las noticias en El Mundo al Día. Continúa la visita de Estado del presidente de Francia, Emmanuel Macron. En su segundo día en la capital estadounidense, el mandatario galo fue recibido por el presidente Joe Biden. Vamos con Carolina Valladares, quien ha venido siguiendo esta noticia. Carolina, se trata de una visita histórica. ¿Por qué? Hola, ¿qué tal, Jasmine? Efectivamente es histórica porque esto supone el regreso de la pompa diplomática y también el regreso de las cenas y visitas de Estado de más alto nivel en la Casa Blanca. Nada que ver con las típicas reuniones bilaterales entre el presidente de Estados Unidos y jefes de Estado de otros países en el despacho Oval. Pero esto también es importante porque supone el refortalecimiento del músculo entre las relaciones de Estados Unidos y Europa, en este caso con Francia, ello tras unos años de tensión bajo la administración del expresidente Donald Trump. ¿Y de qué se habló? De varios temas, desde derechos humanos a energías limpias, pero entre ellos dos temas que preocupan mucho, uno por parte de Europa y de Francia, que es la reactivación de la industria de los componentes en Estados Unidos y también sobre la agresión de Rusia sobre Ucrania, un aspecto en el que ambos líderes se mostraron completamente sincronizados. Con bombos y platillos fue recibido en la Casa Blanca el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El encuentro con uno de los aliados más antiguos de Washington se enmarca en la discusión sobre los desafíos globales para ambos países. Biden aseguró que su esfuerzo para crear empleos en Estados Unidos no desplazará a Europa. Nunca tuve la intención de excluir a las personas que estaban cooperando con nosotros. De todos modos, mi punto es, estamos de vuelta en el negocio. Europa está de vuelta en el negocio. Vamos a seguir creando puestos de trabajo en la industria manufacturera en Estados Unidos, pero no a expensas de Europa. Tras el encuentro, el mandatario francés, que había dejado claro la preocupación en Europa por incentivos incluidos en la nueva ley de reducción de la inflación en Estados Unidos, aseguró que la estrategia se encaminará a buscar la sincronía con Estados Unidos. Sobre semiconductores, hidrógeno, baterías, nuestra industria, seguiremos avanzando en Europa y no estamos aquí para pedir de alguna manera una prueba de amor. Estamos aquí para acordar una estrategia y aclarar las cosas que deberían aclararse. En la reunión, ambos líderes se refirieron a la guerra en Ucrania y a las posibilidades de alcanzar la paz. Estoy preparado para hablar con el señor Putin, si de hecho hay interés en que él decida que está buscando una manera de poner fin a la guerra. Todavía no lo ha hecho. Si ese es el caso, en consulta con el presidente francés y mis amigos de la OTAN, estaré feliz de sentarme con Putin para ver qué quiere y qué tiene en mente. Y esta noche tendrá lugar uno de los platos fuertes de esta visita de Estado, con la cena de Estado o de gala en la Casa Blanca, en la que se va a servir langosta, ravioli con caviar y, por supuesto, quesos, pero no quesos franceses, sino un queso artesanal estadounidense. Jasmine. Gracias, Carolina, te agradezco por el reporte. Y ahora vamos hasta España, donde en las últimas horas 6 cartas bomba han puesto en alerta a las autoridades. Una de ellas llegó a la Embajada de Estados Unidos en ese país. Los detalles los tiene Julia Riera. Las autoridades españolas investigan quién podría estar detrás del envío de cartas con material explosivo. Nos encontramos en un momento inicial de la investigación. Existe apariencia de que han sido remitidos desde el territorio nacional, pero insisto en ello, prudencia. Una de las cartas fue interceptada este jueves en la embajada estadounidense. De acuerdo con información del Ministerio del Interior, el artefacto fue detonado. Podemos confirmar la recepción de un paquete sospechoso en la embajada de Estados Unidos en Madrid. Agradecemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado su colaboración.
Una carta dirigida al embajador de Ucrania detonó el miércoles y causó heridas al funcionario que abrió el sobre. El país señala a Rusia como el autor de los envíos. Usan métodos terroristas para amedrentar. Por su parte, el Kremlin se desmarca de las acusaciones. Cualquier amenaza o acto terrorista, más aún dirigidos contra una misión diplomática, son totalmente condenables. En una visita a la ciudad ucraniana de Odessa, la ministra de Defensa española reiteró la posición de Madrid. Que ninguno de estos envíos ni ninguna otra actuación violenta va a cambiar el compromiso claro y firme de España, de los países de OTAN y de Unión Europea, de apoyar a Ucrania, porque Ucrania está defendiendo una justa causa. Otras cartas con componentes explosivos se enviaron al Palacio de la Moncloa, a la base aérea de Torrejón de Ardoz, al Ministerio de Defensa y a una empresa de Zaragoza que fabrica armamento que se envía a Ucrania. Julia Riera, Voz de América, España. Meses después de que Rusia invadiera Ucrania, finalmente se reunió en Polonia la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Y hubo fuertes denuncias contra Moscú. José Pernalete nos da los pormenores. Polonia albergó la cumbre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, reunión de alto nivel que ocurre por primera vez desde febrero, cuando Rusia invadió Ucrania. El foro fue tribuna para acusaciones contra el Kremlin. El plan ruso era volver a la guerra, y lo hicieron. Y luego, cuando la acción rápida no funcionó, su agresión se volvió cada vez más brutal, cruel e inhumana. Trágica porque inevitablemente conduce a la comisión de crímenes de guerra. Es nuestra obligación legal, pero también moral, responsabilizar tanto a los perpetradores como a los que toman las decisiones. Estados Unidos instó a Rusia a rectificar ante las acusaciones de crímenes de guerra y a no continuar con los ataques contra el organismo y contra la ONU. Así como Putin no ha logrado romper Ucrania con su feroz invasión, con sus crímenes de guerra y abusos contra los derechos humanos, y ahora su cruel ataque contra los más vulnerables, los jóvenes, los ancianos, sumergiendo millones en el frío y la oscuridad. Así también Putin y Rusia han fracasado demostrablemente en romper la OCE. Por el contrario, esta organización, como la ONU, ha dicho no a los esfuerzos de Moscú por dividirla, paralizarla y destruirla. Al encuentro multilateral le fue prohibido el ingreso al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien en videoconferencia dijo que Polonia está cavando una tumba para la organización y destruye los últimos restos de la cultura del consenso. José Pernalete, Voz de América. Costa Rica aprobó 2 decretos para regular la masiva migración que recibe principalmente de nicaragüenses y venezolanos. Funcionarios gubernamentales sostienen que la mayoría de solicitantes de refugio son migrantes económicos. Donaldo Hernández nos informa. El presidente de Costa Rica señaló que la mayoría de migrantes que han ingresado a su país desde el año 2018, alegando persecución política, se han aprovechado, porque en realidad son migrantes económicos. En los últimos 4 años hay 222,000 solicitudes de refugio, que no son solicitudes de refugio legítimas, todas. Alrededor del 90% de las personas que están en condición de solicitantes de refugio no tienen las condiciones mínimas para ser reconocidos. Bajo ese argumento, el jefe de Estado costarricense aprobó 2 decretos que buscan frenar la migración por motivos económicos. La disposición contempla que no se otorgarán permisos de trabajo a los solicitantes de refugio de forma inmediata, y para renovar los permisos vigentes será necesario cumplir varios requisitos. Los solicitantes de refugio tampoco podrán salir del país. Estamos gastando $300 millones al año en atender a esta gente. Organizaciones pro derechos humanos critican la postura del gobierno costarricense por considerar que los migrantes aportan el 12% a la economía, como lo reflejan diversos estudios del país. Los nicaragüenses han sido generadores de riqueza en Costa Rica, no estamos hablando de ciudadanos parásitos. Sin embargo, Costa Rica asegura que mantendrá firme su nueva política, pues asegura que las solicitudes de refugio crecieron un 6,000% en la última década. Donaldo Hernández, Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. A pesar de la alta inflación que experimenta Estados Unidos, una respuesta muy positiva registró el comercio después de este Viernes Negro y el Ciberlunes. Laura Sepúlveda nos trae la información. Casi 197 millones de consumidores estuvieron de compras durante los primeros 5 días de la jornada de festividades que en Estados Unidos se inicia con el Día de Acción de Gracias. Esto es alrededor de 17 millones más de las personas que hicieron compras el año pasado y de hecho superó nuestras proyecciones iniciales. Este año estamos viendo un gran aumento en la demanda de compras y experiencia en tienda. Los consumidores aparecieron. 123 millones de ellos impulsaron la compra presencial durante las festividades de Acción de Gracias. Las compras en línea también registraron un aumento del 2%, destaca la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos. La confianza del público para regresar a las tiendas también ha reactivado a los viajeros. Al menos en Texas, la actividad ha aumentado en la hotelería y el turismo. Hemos visto un regreso de los viajeros de placer. Creo que hubo mucha demanda durante 2020 y 2021 y ahora en 2022 está completamente abierto, al menos los mercados. Un muy buen ejemplo es Austin, Texas, que vio un retorno masivo no solo de negocios por el Southwest Conference a principios de 2021, sino luego, en octubre, la carrera de Fórmula 1 a la que también asistieron 450,000 personas. Este año, los consumidores gastaron un promedio de $325 en compras relacionadas con las fiestas durante el fin de semana de Acción de Gracias, cerca de $24 más que en 2021. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. El volcán Sangay, el más activo de Ecuador, volvió a registrar actividad después de 2 años y movió la tierra a kilómetros de distancia. Residentes de varios sectores reportaron este miércoles que las fuertes explosiones pusieron a vibrar sus viviendas. Entre tanto, en Chile, autoridades continúan en alerta amarilla ante una posible erupción del volcán Villarrica. Mientras que aquí, en Hawái, el volcán más grande del mundo, el Mauna Loa, volvió a entrar en erupción. Esta vez sí hay temor de que la lava llegue a áreas habitadas. Lo invitamos a que se quede con nosotros porque cuando volvamos, los temas que dispuso a consulta popular el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría? Y más o menos yo calculo para 20,000 casas. Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto ejecutivo que convoca a consulta popular sobre 8 temas. Desde Quito, Néstor Aguilera nos explica que, entre otras cosas, se someterá a escrutinio la extradición de varios ecuatorianos. El anuncio fue hecho por el propio presidente Guillermo Lasso. A través de Twitter confirmó la firma del decreto ejecutivo que convoca un referéndum para la llamada consulta ciudadana, que busca realizarse en febrero próximo, coincidiendo con la elección de autoridades locales. Sobre 8 preguntas que nos van a traer seguridad, institucionalidad y cuidado del medio ambiente. En materia de seguridad, por ejemplo, se preguntará sobre la posibilidad de extraditar ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, un tema prohibido en la Constitución aprobada durante el gobierno de Rafael Correa. La intención de la actual administración es poder unir el próximo referendo a la elección de febrero de 2023. Ojalá que esto no se constituya en un plebiscito a la gestión del señor presidente de la República. Esteban Ron, constitucionalista y decano de Derecho de la Universidad SEC, explicó a La Voz de América que los efectos de la consulta no serán ejecutables de forma inmediata. Añadió que las prioridades pudieron enfocarse en otros temas de seguridad ciudadana, empleo, salud y desnutrición, y que la oferta de realizar este mecanismo llega desgastada. Esta consulta popular llega en un timing político desadecuado. ¿Por qué? Porque esta institución de democracia directa fue vaciada ya. ¿A qué me refiero con el vaciamiento? Ya fue utilizada discursivamente y como herramienta de reinstitucionalización. Previamente, la Corte Constitucional, organismo que vela por la constitucionalidad de las normas, rechazó y descartó 3 de las 11 preguntas que Lasso quería incluir en el referéndum. El organismo exhortó al presidente a presentar esas preguntas en el legislativo a través de un proyecto de ley. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. En el Día Mundial del VIH-Sida, la ONU y otras organizaciones hacen un llamado a la acción y a la igualdad. Aseguran que las disparidades socioeconómicas se han interpuesto en la erradicación de este flagelo. Ángela González nos trae la información. La meta de erradicar el SIDA no va por buen camino y aunque se proponen avances para incorporar más de 20 millones de tratamientos salvavidas, el director del programa del SIDA de la ONU hizo un llamado para ganar esta batalla. Buscamos la atención del mundo sobre una dolorosa realidad. Actualmente no estamos en camino de acabar con el SIDA para 2030 y la razón son las desigualdades, pero la buena noticia es que la equidad puede acabar con el SIDA. La crisis de deudas, austeridad y desigualdad que golpea a los países en desarrollo y los recortes en la ayuda para la salud global, sumados a los retrasos por la pandemia, son los obstáculos principales. Los estigmas aún presentes exacerban la tendencia. Los medicamentos no solamente permiten que viva una vida larga y saludable, también evitan que si tengo VIH yo transmita mi VIH a alguien más. En India, trabajadoras sexuales se manifestaron en solidaridad con las personas que viven con VIH-Sida, que según datos oficiales de 2021 llegan a los 2,4 millones de personas. En Nigeria, uno de los 19 países africanos más afectados por el SIDA, las infecciones pediátricas por el VIH van en aumento. El trabajo que hay que hacer está dado a la equidad, a asegurarse de derrocar barreras que normalmente no se asocian con VIH, como por ejemplo la pobreza, la falta de trabajo, inmigración, acceso a medicamentos a un precio justo. En esta conmemoración, ONU-SIDA, bajo el eslogan Igualdad Ya, impulsa acciones prácticas como acceso a más tratamientos y métodos de prevención, además de reformar leyes y encontrar políticas más inclusivas. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Regresamos con la historia de un chef que apeló a los caracoles para innovar la oferta gastronómica en Nueva York. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Los restaurantes en Estados Unidos rara vez tienen caracoles en su menú, por lo que un chef en Nueva York se ha dedicado a construir una granja de estos moluscos para llevarlos frescos a las mesas de los comensales. La crianza de caracoles surgió simplemente cuando me di cuenta de que había una brecha en el mercado. Era chef a tiempo completo en 2013 y quería incluir caracoles en mi menú. Así que me puse a buscar a ver si encontraba unos caracoles para este plato y lo único que encontré fueron caracoles enlatados o congelados. Todos ellos enlatados y congelados provenían de Europa o Asia. Somos la única granja de caracoles certificada por el USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en el país. Y una vez que tuvimos los caracoles, fue un proceso completamente nuevo descubrir cómo criarlos dentro de un invernadero. El sabor de los caracoles se ve afectado dependiendo de lo que les des de comer. Entonces, estamos literalmente las últimas 2 semanas de su vida sazonándolos de adentro hacia afuera. Entonces, cosas como albahaca, perejil, estragón, menta. Lograr que la gente pruebe los caracoles por primera vez es una gran parte de nuestro negocio porque vivimos en Estados Unidos y no es algo que la gente haya estado comiendo aquí durante años y años como en otros países. He hecho el cambio de chef de tiempo completo a agricultor de tiempo completo. Todavía cocino un poco, pero la mayor parte de mi tiempo lo paso con los caracoles y ha sido muy relajante. Y así pasar de eso a un invernadero muy tranquilo en el campo, solo yo y los caracoles que no hacen ningún ruido, ha sido maravilloso. Lo que me encanta de la cría de caracoles es ver todo el proceso. Estás viendo los caracoles eclosionando, creciendo y haciéndose más grandes. Los estás cuidando. Te estás asegurando de que estén sanos y felices. Y luego estás creando un producto realmente de calidad, algo de lo que estoy orgulloso. Y luego pasárselo al chef. A escasas semanas para Navidad, Santa Claus cambió sus botas y su saco de regalos por aletas y un tanque de oxígeno. Y todo para poder llegar a las profundidades del mar. Esta vez no llevó presentes a humanos, sino a 3.000 peces de un acuario en Yokohama, Japón, donde una multitud también disfrutó de su aparición bajo el agua. Este buzo lució, por supuesto, el clásico traje rojo con blanco de Papá Noel y también interactuó con otras especies de animales en el acuario. Con esta imagen nos despedimos por hoy. Nosotros nos vemos mañana con más información en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López.